las entidades a las que representan, que son muy conscientes de la importancia que tiene este encuentro para cientos de empresarios de nuestra provincia. Yo voy a darles la palabra a ellos para luego retomarla, que hagan el acto de apertura de este encuentro y posteriormente volveré a tomar la palabra. Tiene la palabra don Miguel Rus Palacios, presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla. Buenos días a todos. Saludar al presidente de la Diputación, querido Fernando. Gracias por hacer posible por quinto año consecutivo que realicemos este encuentro y gracias por tu apoyo siempre al tejido empresarial de nuestra tierra, de la provincia de Sevilla. Aprovecho también para daros las gracias a todos los miembros de la Comisión de Asociaciones Territoriales de la SES, a su presidente, muchas gracias, Juan Pedro Calvente, porque estáis siempre ahí al pie del cañón, cerca de empresarios y también del autónomo local, que tan importante y relevante son en el tejido productivo de la provincia de Sevilla. Un saludo también a todos los que nos seguís telemáticamente. Esta palabra, telemáticamente, ¿no? ¿Cuánto han cambiado las cosas? Como sabéis, este encuentro lo vamos a celebrar el 25 de marzo. Iba a ser de manera presencial, pero bueno, fue uno de los primeros actos que tuvimos que suspender ante el decreto de alarma y la verdad que han sido unos meses muy duros y las previsiones que tenemos hoy día, pues digámoslo, son poco optimistas, en el mejor de los casos, ¿no? Aquí estamos de nuevo los empresarios al frente de la crisis y eso sí, más orgulloso que nunca de ser empresario porque hemos dado ejemplo de responsabilidad, de esfuerzo, de trabajo, de solidaridad y los que han tenido que parar su actividad con unas terribles consecuencias para su negocio y los que han seguido trabajando para que no nos faltara de nada a los que estábamos también confinados. Siempre habéis estado al pie del cañón y sé que muchos de vosotros lo habéis vivido en vuestras propias carnes y aprovechar para daros las gracias. Tampoco me olvido de los que en las peores situaciones se han unido a causas solidarias, donando alimentos, mascarillas. La verdad que, como presidente de la SED, deciros que qué orgullo más grande de nuestros empresarios. Y como organizaciones empresariales también que han dado la cara informando, aportando, desgranando decretos, coordinando acciones y lo que es más importante, haciendo que todos los empresarios vieran que no estamos solos, que no nos sintiéramos solos. También hemos llamado la atención de quienes tienen la obligación de establecer las reglas y de impulsar medidas de estímulo económico para que estas entidades, estas administraciones la hagan con celeridad, también con la suficiente carga financiera para impulsar cuanto antes la actividad económica y esa recuperación económica y del empleo tan necesaria para todos. Sin duda, el asociacionismo empresarial es la vía para que los intereses y las propuestas de los empresarios se escuchen como una sola voz y en nuestro caso tenemos que estar unidos para defender los intereses y las posiciones de los empresarios de la provincia de Sevilla. Cada uno de nosotros, cada empresario, cada autónomo, cada pyme, cada asociación territorial, provincial, autonómica, somos como los eslabones de una cadena, como las células de un cuerpo que tienen como fin la recuperación del tejido productivo de la provincia. Incluso más allá, tenemos que sacar entre todos adelante este país. He leído el programa de esta jornada, me encanta y me parece muy oportuna la ponencia Gestiona el estrés para tomar mejores decisiones en tu empresa. Y desde luego que teníamos que haber celebrado esta jornada antes del COVID, Javier. La verdad que nos hubiera venido a todos muy bien para asimilar este confinamiento. Pero bueno, no ha podido ser, ahora la tenemos y también nos será muy útil. La verdad es que cuántas decisiones difíciles hemos tenido que tomar. Yo creo que no hay ningún empresario ni autónomo que no haya tenido que pasar por este excepcional trance tan complicado y tan difícil para nuestras empresas y para tantas familias. Y más cuando en muchos casos dependen de nosotros tantísimos empleos y con ellos el sustento de miles de familias. Me gusta esta ponencia porque habla de cómo mejorar y mejorar siempre, me gusta esa palabra, mejora continua. Eso significa mirar al futuro y eso es lo que toca ahora. Yo quiero dedicar unas palabras también de mucho ánimo, optimismo y confianza en nosotros mismos y en nuestra tierra. Y que sea una buena y una productiva jornada para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Apoyo constante a los empresarios de la provincia de Sevilla. Señor presidente de la Diputación, don Fernando Rodríguez Villalobos, tiene usted la palabra. Buenos días a todas y a todos los presentes en esta videoconferencia. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento, en este caso a la Confederación Sevillana Empresarial, y si me lo permitís, y en su nombre al presidente reelegido hace unos días, que he tenido la ocasión de felicitarlo personalmente
pero es bueno que quede reflejado que el presidente de la Diputación, que representa, y lo digo entre comillas, a los municipios de la provincia, pues se siente satisfecho de que al final los empresarios sevillanos hayan acordado reelegir a una buena persona y a una persona que le duele en primera persona, digo, le duelen los problemas que le afectan al mundo empresarial. Y por tanto, desde ese punto de vista, ya sabe él perfectamente y todos vosotros que la Diputación tiene las puertas abiertas al empresariado de nuestra provincia y, por supuesto, de la ciudad. Corren tiempos muy duros y eso todos somos conscientes y todos tenemos que arrimar el hombro. Y precisamente por eso, ese dicho popular que todos utilizamos con mucha frecuencia, eso de la unión hace la fuerza, es imprescindible hoy por hoy en el mundo empresarial. Porque, sinceramente, pertenecer a una asociación aumenta las posibilidades ya no solo de competir con éxito, sino incluso de sobrevivir, integrando los intereses individuales con los comunes. Y en esa línea son muchos los beneficios del asociacionismo empresarial. Porque en cualquier sector, ese juntarse supone una herramienta para la búsqueda de soluciones y realizaciones de acciones conjuntas. Y también, como no, para establecer un diálogo constante, fluido, con las diferentes administraciones públicas, siempre con un único objetivo, que no es otro que mejorar la competitividad y el posicionamiento de las empresas en nuestro territorio. El tejido empresarial es el verdadero motor de desarrollo de un territorio, y lo subrayo. Y hoy más que nunca necesitamos a ese motor, es decir, que os necesitamos. Y para echaros una mano, modestamente, arrimamos el hombro con varias medidas de apoyo al tejido productivo. Por ejemplo, recientemente hemos actualizado, para conocimiento de todos aquellos interesados, el catálogo de suelo industrial y centros de empresas que hay en el territorio provincial con una aplicación web. Sabéis que eso lo ha desarrollado ProDetour en colaboración con Impro, que es una herramienta, ni más ni menos, que reúne una información actualizada y relativa al suelo industrial, al suelo productivo de los municipios sevillanos. También se recoge en ese catálogo las empresas implantadas, la oferta de espacios disponibles y la infraestructura y servicios que ofrece cada zona industrial. Pues bien, un catálogo que consideramos interesantísimo como incentivo para inversores que busquen espacios, suelo productivo para implantar su actividad, y para los emprendedores que andan por ahí buscando una primera oportunidad y una primera ubicación para su idea de negocio. Además, hemos puesto en marcha un plan de ayuda a autónomos, que lo conocéis, dotado de 2,5 millones de euros, 2,5, y lo gestiona la Oficina contra la Despoblación. Ya se encuentra en la última fase de tramitación de esa ayuda. Ese es un plan que además cuenta con el apoyo, porque así lo aprobamos en el acuerdo de concertación social, tan necesario en estos tiempos, que forma parte la Confederación
de Empresarios Sevillanos, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Y también, en el marco del acuerdo que suscribimos en febrero con la CES para impulsar el desarrollo económico de nuestros pueblos, todas las asociaciones empresariales territoriales disponen desde hace unos meses de puntos de encuentro empresarial, que son ni más ni menos pues lugares donde encontraros, donde intercambiar ideas, necesidades, experiencias en pleno corazón de Sevilla. Ya sabéis que hemos cedido a la Confederación Sevillana un espacio en la casa de la provincia frente a la casa, creo está a la altura de lo que representáis y por tanto la Diputación no ha tenido ningún inconveniente con ceder muebles para vuestro desarrollo y para el desarrollo de vuestras actividades. En definitiva, para mí, y cuando digo para mí, digo para los municipios de Sevilla, es una satisfacción encontrarme con vosotras y con vosotros, aunque sea de forma virtual. Y estoy convencido de que este nuevo encuentro que celebráis pues será fructífero, como han sido los 4 que ya se han celebrado. Porque más que nunca, como decía al principio, necesitamos de esa unión de fuerzas y de intercambio de ideas. Así que un saludo fraternal, mi enhorabuena, reitero, a la presidencia de Miguel Rus y también reiteraros que la Diputación está abierta a colaborar con vosotros en cuantas acciones estimemos oportunas y convenientes para el desarrollo de nuestra provincia. Un saludo, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, don Fernando, nuevamente. Gracias por hacerlo posible y por acompañarnos en esta apertura. Y, por cierto, felicitaciones tanto a la Confederación como a la Diputación por ese acuerdo post-COVID alcanzado en el día de ayer con todos los agentes sociales. Sin duda, una buena noticia. Pues nada, comenzamos este 5º encuentro empresarial de la provincia de Sevilla. A todos aquellos que... Bueno, ¿me oís bien? Creo que sí, ¿no? ¿Me oís y me oís bien, verdad? Se oye bien, se oye bien. Perfecto. Muy bien, pues a todos aquellos que os encontráis detrás de algún dispositivo, ya sea ordenador, tablet, teléfono móvil, os agradezco enormemente vuestra asistencia porque sin vosotros este encuentro, un año más, aunque de manera distinta, tampoco sería posible este año. Muy bien ha dicho nuestro presidente, don Miguel Rus, este encuentro empresarial en un principio se iba a realizar el día 25 de marzo en el municipio de Dos Hermanas. Como sabéis, vamos cambiando de ubicación todos los años, pero como todos entendéis y entendisteis en su momento, nos vimos obligados a posponerlo, ¿vale? Hasta encontrar quizás el momento más adecuado. Y finalmente, pues nos hemos decantado por esta fórmula, ¿no? La de la webinar, que por otra parte tan habitual se está convirtiendo en los últimos tiempos en todos y cada uno de nosotros, ¿no? Una fórmula que quizás, bueno, es algo más fría, pero que nos permite, bueno, hasta que lleguen otros tiempos que podamos seguir compartiendo nuestras inquietudes y seguir adquiriendo herramientas y conocimientos que nos ayuden en nuestro día a día. Yo creo que era impensable, ¿no? Para todos nosotros hace tan solo unos meses que nos encontráramos en una situación como la actual, quizás muy difícil de imaginar lo que nos ha deparado este COVID-19. Pero también es indudable el impacto negativo que esta crisis sanitaria está teniendo en el terreno económico y quizás muy especialmente en sectores como la hostelería o el turismo que afectan de manera directa a nuestras localidades. Con la organización de este encuentro pretendemos eso, hacer visible la labor y el esfuerzo de los empresarios locales, de su compromiso y de su aportación
a la economía de la provincia de Sevilla, que, como digo, no es poca, ¿no? Por eso quizás este encuentro hoy adquiere, si cabe, una relevancia mayor, ¿no? Tengo que deciros que durante los meses pasados todas nuestras organizaciones han mantenido una comunicación sin precedentes, ¿eh? Lo he comentado en varias ocasiones con el presidente, y esa comunicación se ha debido porque, bueno, en cierto modo era necesario, ¿no? Estar al día de todos y cada uno de los decretos y normativas por los que nos hemos venido rigiendo, pero sobre todo porque era imprescindible que toda la información llegara a nuestros asociados en el menor tiempo posible. Y os digo de todo corazón, como presidente de la Comisión de Asociaciones Territoriales, que me siento profundamente orgulloso de los empresarios de nuestra provincia, que habéis arrimado el hombro desde el minuto número 1 y que habéis aguantado estoicamente una circunstancia para la que, bueno, yo creo que ninguno de nosotros estaba preparados. Alguno de vosotros, muchos, os habéis visto obligados a disminuir vuestra actividad productiva, incluso a pararla, ¿eh? Hemos visto cómo muchos de vosotros habéis tenido que cerrar vuestros negocios, de los que dependen el sustento de muchísimas familias, ¿no? Y lo habéis hecho además por responsabilidad y por la salud de los demás, ¿no? Otros, sin embargo, habéis dado el 100% de vosotros, trabajando incansablemente para que en nuestra provincia, para que en nuestra comunidad e incluso para que en nuestro país no nos faltara ninguno de esos elementos necesarios para subsistir, ¿no? Agricultores, panaderos, supermercados, farmacéuticos, transportistas y un largo etcétera, ¿no? Creo que vuestro papel ha sido determinante para articular y consolidar un tejido empresarial fuerte, porque no debemos olvidar nunca que la fuerza de un territorio vendrá siempre definida por el empuje de sus empresarios y, cómo no, por la apuesta también de sus dirigentes políticos, ¿no? Y creo, sinceramente, que la experiencia de años de nuestras organizaciones empresariales nos demuestran que somos necesarios, influyentes, tomados en consideración por las administraciones, ¿no? Como hemos visto. Y lo más importante, quizás, es que somos oídos y respetados. Ahora mismo estamos en un momento crucial, decisivo, ¿no? Para demostrar cómo el esfuerzo compartido de empresarios, de administraciones y de sindicatos, ¿no? Como he comentado, en el día de ayer se firmó el acuerdo con los agentes sociales, son esenciales para mantener e impulsar el tejido productivo de nuestra provincia y de ganar también en competitividad. Bueno, pues bien, en este foro de hoy nos da la oportunidad de promover y de coordinar acciones comunes entre municipios, como en otros actos que iremos desarrollando a posteriori, pero también esto nos permite conocernos un poco mejor, y estar al lado de las estrategias que se vienen adoptando en todos y cada uno de los rincones de la provincia, que eso es algo para mí vital, ¿no? Desde nuestra Comisión de Asociaciones Territoriales y también, ¿por qué no?, de establecer lazos comerciales, ¿no? Por eso es fundamental que mantengamos la comunicación de esta o de cualquiera de las maneras para seguir informados y también formados, ¿no? Los empresarios verdaderamente estamos acostumbrados, a mirar siempre al frente y redoblar esfuerzos quizás en los peores momentos. Por eso ahora tenemos que estar más unidos que nunca y procurar que todos los empresarios se sientan respaldados, tanto desde las organizaciones empresariales como desde la administración, sabiendo que estamos de su parte y, sobre todo, que eso es muy importante también, que nos sientan a su lado, porque creo sinceramente que solo juntos vamos a salir adelante. Bien, pues ahora sin más preámbulos me vais a permitir que os presente al ponente del día de hoy, Javier Risco, que es un coach, formador de equipos. Él desarrolla el liderazgo como actitud, potenciando las competencias necesarias en función de la necesidad estructural y coyuntural de cada una de nuestras empresas. Tras 25 años de trabajo, principalmente en el sector financiero, a finales del 2013, Javier desarrolla una metodología práctica y orientada a resultados que se fundamentan principalmente en la claridad de objetivos y compromisos. Y también en la calidad de las decisiones que se deben tomar de una manera constante, ¿no? Es colaborador también de las diferentes APP, tanto en Andalucía como en Extremadura,
de desarrollo de programas al tejido empresarial, y a él siempre le gusta decir que él trabaja por y para la empresa, ¿no? Porque acompaña a empresarios y directivos para mejorar el rendimiento de sus equipos. Y, por supuesto, el suyo propio, porque no podemos liderar a otro con éxito si antes no podemos ser capaces de hacerlo con nosotros mismos, ¿no? Hoy Javier nos va a hablar de gestionar el estrés para tomar mejores decisiones en nuestras empresas, donde analizará, bueno, cómo nos afectan algunas situaciones, como la que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Y cómo estas condicionan en determinados momentos esas decisiones el desarrollo de nuestras empresas, ¿no? Hemos preparado este encuentro con mucho cariño, con mucho interés y, sinceramente, espero que sea de vuestro agrado y provecho, ¿eh? Al final del mismo tendremos la posibilidad de realizar preguntas y, bueno, yo sin más os dejo con Javier y, como os he dicho al principio, agradeciendo vuestro interés y vuestra presencia. Muchas gracias a todos. Javier, tienes la palabra cuando quieras. Javier, por favor, active el micro. Mire a ver si lo tiene desactivado abajo en el centro. Tiene un micrófono. Sí, ahora Sí, ahora bien. Gracias. Sí, vale, de acuerdo. Bueno, decía que buenos días, que gracias por tus palabras, Juan Pedro. Bueno, lo primero es el agradecimiento por la confianza tanto a la Confederación como a la Diputación también por organizar este tipo de actos. Yo creo que son actos iniciativas muy importantes, especialmente pues en las situaciones en las que nos encontramos ahora mismo. Hasta hace unos meses, pues de lo que hablábamos era de un entorno VUCA y ahora, bueno, pues eso ha cambiado, eso ya parece que pertenece a otra época y tenemos que hablar de un entorno COVID. Entonces, bueno, pues yo creo que este tipo de iniciativas me parece que son fundamentales y insisto, ahora más que nunca. El tejido empresarial español, el andaluz en concreto, está compuesto por empresas, por pymes, micropymes, autónomos, que, bueno, que eso en ciertos aspectos pues nos hace o nos puede hacer pensar que somos más vulnerables, quizás, pero bueno, no en todos los casos. El tamaño es lo único que importa, ni muchísimo menos, y así lo estamos viendo como un pequeño organismo pues nos ha montado la que nos ha preparado. Y es tan importante como tener una buena estructura, yo creo, tener la capacidad de adaptación. A mí me gusta mucho utilizar pues una teoría que se llama la teoría de la reina roja, que es la que se utiliza para explicar un poco cuál es la evolución de las especies, en la que se dice que bueno, las especies que han sobrevivido son las que son capaces de adaptarse más rápidamente. Y de nuevo se da esta situación y de nuevo se hace patente que la capacidad de adaptación pues es lo que nos hace sobrevivir y superar situaciones difíciles. Todos estamos acostumbrados a ver los documentales de la 2, donde vemos cómo en la sabana el león atrapa a la gacela Thompson y a veces la atrapa y otras veces no. Entonces, la gacela Thompson ha tenido que evolucionar para no ser cazada siempre y evoluciona pues cada vez siendo más rápida, más ágil, pero también el león es el que tiene que evolucionar si no quiere morirse de hambre. Con las organizaciones pasa lo mismo. También deben evolucionar, también deben aprender, deben estar continuamente invirtiendo, gestionando el talento, viendo cómo pueden superar aquellos obstáculos que vienen, porque los obstáculos no siempre podemos elegirlos y lo estamos viendo ahora. Estamos viendo cómo este virus pues no ha afectado por igual a todas las personas. La afectación ha dependido, pues, en primer lugar, de la carga vírica, pero también de la fortaleza de la salud de las personas, en la mayor parte de los casos. Con las crisis pasa exactamente igual. No todas las crisis afectan por igual. No todas las crisis tienen el mismo origen. Hay crisis pues, que son fundamentalmente financieras y hay otras crisis que tienen otros componentes
que hacen que haya que presentar diferentes estrategias, diferentes fortalezas para no solo sobrevivir, sino incluso, si se puede, salir fortalecidos. Y para eso, como es obvio, hay que estar pues continuamente levantando la mirada para no solo ver el paso que tenemos que dar inmediatamente. Tenemos que estar con un ojo mirando lo que estamos haciendo en ese momento y probablemente con otro ojo mirando el horizonte para ver por dónde podemos ir. Estamos acostumbrados a ir corriendo a todos los sitios. A veces, como se suele decir, como pollo sin cabeza. Y a veces tenemos que cambiar el cronómetro por la brújula, porque si no sabemos hacia dónde vamos y si no sabemos si ese sitio al que vamos es realmente donde queremos ir, pues probablemente acabaremos donde no desearíamos, donde no nos gustaría. La ponencia de hoy, la que yo he preparado, gira en torno a la gestión del estrés. La gestión del estrés que, en función de cómo lo hagamos, nos afecta en la toma de decisiones. ¿Por qué hago esto? Bueno, como decía Juan Pedro antes, yo soy una persona que me siento empresa. Antes he trabajado para instituciones financieras fundamentalmente y bueno, pues ya hace unos años que decidí dar ese paso y trabajar pues un poco al otro lado, al lado de esas empresas y tratando de aportar pues toda mi experiencia, todo mi conocimiento y ponerlo al servicio de esas empresas, sobre todo para tomar buenas decisiones, sobre todo para hacer que sean empresas que sean capaces de flexibilizarse, sobre todo para irse adaptando y qué mejor forma de adaptarse que tener esa capacidad, tener esos recursos y estar siempre en esa actitud de aprendizaje. Voy a compartir con vosotros la presentación que he preparado. A ver. No sé si ya la estamos viendo. Un segundo. De momento no, Javier. De momento no. A ver ahora. Javier, desactiva tu cámara a la derecha del micrófono y activa compartir la pantalla que está a la izquierda. Y le dices que comparte la pantalla. Me he quedado pensando. Ahí tiene ya el especialista. Ya, ¿ahora sí? Ya la tienes compartida, sí. Perfecto. ¿Qué haríamos sin Baldomero? Bueno, por lo menos yo. Bueno, gestión el estrés, ¿por qué? Pues porque el estrés no es algo que podamos decir no quiero, no hay, no es algo que podamos hacer con un chasquido, hacerlo aparecer y desaparecer, ni muchísimo menos. Entonces, bueno, pues hay que gestionarlo, es lo que podemos hacer. ¿Por qué? Pues porque hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Porque si no tomamos, bueno, las decisiones es algo que las vamos a tener que tomar. La diferencia está en cómo sea la calidad de esas decisiones. Y para tomar decisiones de calidad hay que saber gestionar muy bien el estrés. Os voy a poner el ejemplo de pues algo que me ocurrió ayer. Ayer yo había quedado con Baldomero para preparar un poco pues esto que estamos haciendo hoy, ¿de acuerdo? Para que no fallaran los medios técnicos. Entonces, cuando yo iba en el coche, dirección de aquí, se me ocurrió, él me había mandado un enlace con la ubicación. Bueno, yo me había montado en el coche y iba a la Cartuja, porque había dado por sentado que la ACES y la CEA estaban en el mismo sitio. Claro, si esto hubiera ocurrido hoy, pues ¿qué hubiera ocurrido? Que hubieran entrado las prisas, que hubiera entrado el agobio, que hubiera, en fin, se hubiera dado una serie de circunstancias que me hubieran hecho sentir incómodo como poco y probablemente hubiera acelerado una serie de procesos emocionales que me hubieran hecho sentir mal y quizás hubiera tomado malas decisiones. Entonces, ese ejemplo sirve como ilustración, como dos modelos que puede haber tranquilamente y que yo voy a tratar de plasmar y compartir con vosotros
para ver cómo podemos gestionarlo. Mirad, antes de nada os quiero decir que yo no creo en los genéricos, ¿de acuerdo? Apuesto fundamentalmente por, pues digamos que por soluciones hechas un poco a medidas, porque ni todas las personas somos iguales, ni todas las empresas somos iguales. Entonces, he tratado de simplificarlo en dos modelos que a mí creo que van a resultar bastante representativos. Entonces, tendríamos, por ejemplo, un directivo A y un directivo B, o un empresario A y un empresario B. El empresario A probablemente sería pues el que no hubiera quedado ayer para preparar esta presentación de hoy. O sea, hubiera habido una falta de previsión. Bueno, como de lo que voy a hablar, ya sé, como mi ordenador funciona casi siempre bien, como tengo otras cosas que hacer, pues bueno, pues realmente no es necesaria esa preparación que hicimos ayer. Entonces, hay una falta de previsión. Como consecuencia de esa falta de previsión, ¿qué suele ocurrir? Pues que surge el imprevisto, de que me doy cuenta de que me estoy dirigiendo al sitio que es equivocado, al sitio que no es correcto. Claro, cuando yo veo el sitio donde es, digo, hostia, perdón, ¿dónde dejo el coche? Si por allí no hay sitio para aparcar, total, que me tocó volver a dejar el coche al garaje, etcétera. Entonces, hubiera tenido que tomar una decisión forzada que habría hecho, pues que probablemente llegara incluso tarde. ¿Qué ocurre? Que como consecuencia de esa falta de previsión, pues probablemente tengo hábitos que no van a favor de hacer una planificación. Como no tengo esos hábitos, pues, ¿qué necesito? Precipitarme e improvisar. Y la improvisación no es el mejor amigo de que las cosas nos ofrezcan el resultado que queremos. Y sabemos que todas las empresas, que si hay algo que une a todas las empresas, son los resultados. No hay absolutamente ninguna empresa que pueda vivir sin resultados. Y los resultados son la consecuencia de nuestras acciones, ¿vale? Entonces, la precipitación, pues normalmente no sale bien. La improvisación normalmente no sale bien. Una vez te puede salir bien, claro que sí. Dos, pero lo lógico es que surjan imprevistos, como el que ocurrió ayer o como el que ha ocurrido esta mañana mismo, y eso haga que te generes una serie de problemas y de inconvenientes que, bueno, pues que te lleven al resultado que no quieres, que no esperas, para el que no estás trabajando. ¿Eso por qué suele ocurrir? Porque normalmente no hay ausencia de claridad. Perdón, estaba bebiendo agua, por eso este silencio. No hay esa claridad. No hay esa claridad en los objetivos, no hay esa planificación. Y como consecuencia de eso estamos con esa sensación de apagar fuegos constantemente. Y estoy convencido de que muchos de vosotros habéis vivido esa sensación. Pues me estoy todo el día apagando fuegos. Yo eso lo he vivido muchas veces, muchas etapas, y me daba cuenta de que había una parte de esos fuegos que incluso yo mismo, con las acciones y con las decisiones que tomaba, pues los iba provocando. Y eso, pues a la larga, lo único que te genera es una situación de estrés y de ansiedad, y los resultados no son los que queremos. Y todos tenemos claro que nuestras empresas son nuestro sueño, son aquello por lo que nos levantamos cada mañana, y si no conseguimos los resultados que esperamos, pues además de la supervivencia de nuestras empresas, pues nos vamos a sentir muy frustrados, ¿vale? Y ¿esto qué genera? Pues normalmente ansiedad y mal humor. Y esto lo transmitimos, aunque no seamos conscientes de ello. Las personas que nos rodean, nuestros equipos, nuestros colaboradores, sienten, nos ven, nos observan. Y esto al final pues acaba trasladándose y acaba contagiando pues a esas personas que colaboran con nosotros. Con lo cual, pues se va convirtiendo en una especie de bola de nieve que tiene un efecto bastante demoledor. Este sería un modelo, ¿vale? Un modelo pues que yo creo que no interesa, un modelo del que debemos huir. ¿Qué modelo interesa? Bueno, pues interesa el modelo que pretende descubrir aquí, el modelo del empresario, del directivo, que tiene muy claro cuáles son sus objetivos, que tiene muy claro cuál es su meta, que tiene clara esa brújula hacia dónde quiere ir. Imaginaros
no sé, pues que montarais en un avión y cuando el piloto está en el aire, pues no tuviera plan de vuelo. Pues depende del combustible, depende de la decisión que hubiera tomado, pero probablemente tendría problema. Entonces, tener claridad de objetivos es muy, muy importante y hablaremos después de ello, ¿vale? Vamos a hablar a lo largo de la ponencia de la claridad de objetivos. Por otro lado, si yo tengo claridad de objetivos, pues lo lógico es que haya hecho una planificación de cómo alcanzar esas metas, de cómo alcanzar esos objetivos. Y la planificación tiene que incluir, pues, saber hacia dónde voy, saber los recursos que tengo, saber qué medios me van a hacer falta, es decir, hacer un plan de acción que incluya todos esos recursos para lograr esos resultados que voy buscando, por los que estoy luchando, ¿vale? ¿Eso qué me va a ayudar? Pues a que mis decisiones sean coherentes con esa dirección que busco, con ese objetivo que quiero alcanzar, ¿vale? Y aunque probablemente haya imprevistos, porque eso no lo vamos a poder prevenir, pero como vamos con margen, como vamos un poquito por delante normalmente, pues eso va a hacer que haya espacio para encajar esos imprevistos y tomar decisiones que palíen los daños o incluso pues que los eviten si es que se puede. ¿De acuerdo? Todo eso con planificación, todo eso teniendo claridad de objetivo y todo eso, pues claro, ayudando a que las decisiones que tomamos y que no podemos evitar sean coherentes. Incluso cuando no tomamos decisiones, estamos tomando decisiones. Cuando creemos que no tomamos una decisión, estamos tomando una decisión. Pensar en ello y ya veréis cómo llegáis a la misma conclusión que yo. Si yo he hecho esa planificación, si yo tengo esa capacidad y, como decía antes, estoy mirando con un ojo el paso que estoy dando inmediatamente y con otro ojo estoy mirando el horizonte, probablemente pueda haber esos imprevistos, pueda haber esos obstáculos con la suficiente anticipación, de nuevo, para tomar decisiones que me ayuden a resolverlos de la forma que más me interese en cada momento. Y probablemente, como he hecho esa planificación de nuevo, pues sea capaz de ver qué hábitos forman parte de mi vida, ¿vale? Y qué hábitos me ayudan a conseguir esas metas y cuáles, por el contrario, me impiden alcanzarlas y puedo pues deshacerme de ellos, ¿vale? Al final, a mí una frase que me gusta mucho que dice que las personas que no deciden su futuro, pero que sí deciden los hábitos y que los hábitos son los que al final deciden su futuro, ¿vale? Todo esto nos genera una sensación de equilibrio y de control, nos genera una sensación de tener claridad, sabemos perfectamente siempre o casi siempre dónde estamos, hacia dónde vamos, en qué momento nos encontramos, cuáles son nuestros recursos y, de nuevo, igual que decía antes, que esa ansiedad y ese mal humor se percibe por parte de colaboradores, por parte de nuestros empleados, de nuestros socios. También cuando tenemos esa sensación de equilibrio y control, eso también se percibe y eso anima y eso también se contagia y eso genera confianza. Y no hay ningún líder que pueda hacer bien su trabajo si no genera confianza en las personas que dirige, ¿vale? Estas dos opciones, digamos que marcarían el perfil del empresario. Pero, ¿qué consecuencias tiene esto en sus equipos? Bueno, pues de nuevo tendríamos dos realidades. La delegación A, por ejemplo, que sería la del directivo A o el empresario A, que siempre está orientada a resultados, está orientada a objetivos. Perdón, no a resultados, a objetivos. No se me ocurre pensar que nadie vaya a trabajar sin unos objetivos. Pero en este tipo de organizaciones normalmente nos fijamos mucho en ese objetivo, pero no nos fijamos en cómo alcanzamos ese objetivo. Y los cómo importan, son muy importantes, ¿vale? Nos preocupa nuestro objetivo, pero nuestro objetivo individual. Aquí ya estoy hablando del equipo, ¿de acuerdo? No estoy hablando del empresario, estoy hablando de lo que el equipo de ese modelo de empresario ha sido capaz de percibir. Hay orientación a objetivos, pero también hay desconfianza, porque hay esa especie de mal ambiente, porque hay esa sensación de que todo continuamente se está improvisando, porque
no se tiene claro el rumbo que está dirigiendo, que está hacia donde va esa organización. Entonces, hay esa sensación de improvisación constante. Se produce mucho absentismo laboral porque se generan esos ambientes, esa tensión, no se gestiona bien ese estrés, lo que aboca normalmente a ansiedad, a cuadros de ansiedad, y se producen muchos errores. Los errores, si se producen de forma continua, si encima no se aprende de ellos, pues tienen un impacto muy importante en nuestra cuenta de resultados. Nos cuestan dinero, nos cuesta perder clientes, nos cuesta tener que devolver pedidos. Tiene un impacto bastante importante. Y luego, además, tenemos una alta rotación en nuestros empleados. Pero no os penséis que en todos los empleados. La rotación se da fundamentalmente en aquellos empleados que suele ser de mayor valor, ¿vale? Y si se va el valor, si se va el talento de la empresa, pues ¿con qué me quedo? Con las personas que normalmente no se van, y si no se van es porque no pueden, porque no hay lugar para ellas, quizás no les cuesta más encontrar ese sitio, ¿vale? Este sería, digamos, el modelo de equipos que viviríamos en una dirección, en una empresa que estuviera dirigida con el empresario o el directivo de esas características. Pero tenemos el otro modelo que ya habíamos visto antes. Serían organizaciones que estarían orientadas a resultados. Ya más que importar el objetivo individual, lo que importa es el resultado final de mi equipo, de mi organización. Es decir, incluso estoy dispuesto a sacrificar mi objetivo individual por el bien de la empresa si es que con eso soy capaz de contribuir, ¿vale? Se generan precisamente por eso relaciones de confianza, se genera un conocimiento compartido, se genera esa sensación de pertenencia, de equipo, de compromiso. Está el propósito claro, perfectamente definido. Todo el mundo sabe qué se espera de ellos, porque el líder sabe hacia dónde va y se ha encargado de transmitir eso a los colaboradores. Como tengo claro el propósito, pues soy capaz de hacer una planificación y cuando es necesario modificar esa planificación, pues se modifica porque cuento con margen suficiente. Se gestiona el talento. El talento cuesta dinero gestionarlo. Estoy absolutamente, lo tengo muy claro. Hay que invertir, hay que formar a la gente, hay que procurar tener un plan de carrera para esas personas. Tienen formación, como digo, en medios tecnológicos. Pero ¿y cuánto nos cuesta no gestionar el talento? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Hemos pensado en ello? Porque si se me va el talento, ¿con qué me quedo? Pues me quedo al final con que tengo una empresa, una organización que probablemente se vea abocada a competir pues, por precio, porque no soy capaz de tener un valor que me diferencie de la competencia. Entonces, gestionar el talento significa tener mayor capacidad de adaptabilidad, tener mayor capacidad de escapar del león que nos persigue por la sabana, tener mayor capacidad de superar situaciones de crisis. No hay ninguna situación de crisis que se pueda superar si no se gestiona el talento. Se hace un seguimiento continuo de cuál es la evolución, de los resultados que estoy obteniendo y, de nuevo, si hay que modificar ese plan de acción, se modifica. Y se analizan los resultados, ¿vale? Si son los que habíamos planificado, estupendo. Y si no, pues probablemente se puedan tomar las medidas adecuadas. Para todo esto tiene que haber una gestión del estrés. Mirad, estos son datos de la Agencia Europea de Salud y Seguridad. Más del 50% de vuestras plantillas sufren estrés. A lo mejor no somos conscientes de ello, pero tiene un impacto bastante importante. En concreto, se calcula que entre el 55 y el 65% de las plantillas sufren sin estrés. Más de una cuarta parte de la plantilla también enferma por ello y también se da de baja. Y hay veces que no se dan de baja pues por temor a pérdida del trabajo, por temor a sentirse identificados, pero eso no hace que el trabajo que estén haciendo con esas situaciones de ansiedad
pues sea el que nosotros esperamos, ni muchísimo menos. Por tanto, si no nos ocupamos de ello, el impacto que tiene nuestra cuenta de resultados es muy grande. Y eso nos debe de preocupar. Está claro que la gestión del estrés es importante por motivos de salud, está claro, es fundamental. Pero también porque eso tiene un impacto muy grande en el resultado de lo que nuestros equipos hacen, de las decisiones que tomamos. Por eso es tan importante gestionar el estrés. ¿Pero qué es el estrés? ¿Es algo que se pueda evitar? Ya hemos comentado que no es algo que podamos evitar. El estrés a nivel neurológico es una respuesta biológica a un estímulo que puede ser externo o interno. Puede proceder de una emoción, una preocupación que me asalta, pues, por ejemplo, como os decía ayer, que me di cuenta de que me estoy encaminando a la dirección que no es correcta, ¿vale? Pero también puede ser un estímulo externo y es, a nivel empresarial, pues que surja un nuevo competidor en nuestro mercado, ¿vale? Que tenemos cualquier tipo de fallo en nuestra cadena de producción. Entonces, eso no podemos evitarlo. Lo que podemos hacer es gestionarlo. ¿Y esto cómo se manifiesta? Pues lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero se manifiesta con una mayor actividad en determinadas partes de nuestro cerebro. El estrés no es algo que haya venido en el siglo XXI ni en el siglo XX. El estrés viene pues desde la época en la que éramos cazadores-recolectores, donde teníamos que estar pendiente de las diferentes amenazas que había en el hábitat de entonces. Eso se ha aprendido. ¿Y qué ocurre? Pues veréis. Eso me provoca a que como consecuencia de la actividad en determinadas partes de nuestro cerebro, en unas u otras, pues si no hago una buena gestión, las decisiones que tome sean malas, se genere un mal ambiente, se provoque ese absentismo laboral, haya tensión en nuestro lugar de trabajo, se produzcan errores, haya incumplimientos en los plazos de entrega, de venta, de entrega de informes, de preparar planificaciones, haya desmotivación y tengamos esa fuga de talento, como decíamos antes en nuestras empresas. Esto se ha estudiado a nivel neurológico. En diferentes experimentos que se han hecho, había personas a las que se les hacía un estudio, una tomografía, un escáner cerebral, en situaciones de calma, en situaciones de tranquilidad. Esa sería la imagen vemos a la derecha de la pantalla, donde vemos que las imágenes de color naranja se refieren son el riego sanguíneo y están, digamos que repartidas. La parte de abajo de la pantalla pues sería, digamos, el córtex prefrontal, ¿de acuerdo? Entonces, el riego está repartido por todo el cerebro. En la parte izquierda se tomó después de haber sometido a diferentes personas a situaciones de estrés continuo, ¿vale? Lo que generaba cuadros de ansiedad. Cuando eso ocurría, lo que provocaba es que el riego sanguíneo se concentraba en una parte muy concreta de nuestro cerebro, en la parte del cerebro reptiliano, que es la parte más primitiva, la parte más antigua, y que es la que os decía, le hacía que nuestros cazadores-recolectores, ante un peligro, una alerta, una amenaza, esa parte del cerebro estuviera especialmente activa y lo que implicaba era que había que atacar o había que huir, ¿vale? Pensad cómo cuando nosotros estamos sometidos a situaciones de estrés, pensad en los síntomas que se generan. Veréis muchas veces cómo tenemos esa sensación de querer irnos, de no querer estar donde estamos. ¿Por qué? Pues precisamente porque tenemos falta de claridad. Desaparece el oxígeno y desaparece el riego sanguíneo de nuestro córtex prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que se destina para planificar, para organizar, para tomar buenas decisiones. Si nosotros tenemos concentrada
nuestra sangre en nuestro cerebro reptiliano, en esa parte, no voy a poder pensar con claridad, no voy a poder tomar buenas decisiones. ¿Y cómo funciona el estrés? Bueno, el estrés es un poco como el colesterol. Hay uno bueno y uno malo, ¿vale? Tenemos por un lado el eustrés, que este sería el estrés malo, el que si no se gestiona acaba desembocando en una ansiedad, y tenemos el distrés, que digamos que es el estrés positivo, el que nos hace estar alerta, el que nos hace estar vivos, el que nos hace estar, pues también un poco motivados, ¿vale? ¿Cómo funciona el distrés? Lo he dicho al revés, perdón. El estrés sería el positivo y el distrés sería el negativo. Mirad, el distrés es el que genera cortisol. Cortisol es una hormona, un neurotransmisor que se genera en nuestro organismo y que nos hace estar alerta. Entonces, ¿qué ocurre? Estáis cruzando pues, una calle, esto no os costará mucho imaginarlo porque probablemente os haya pasado más de una vez. Vamos como siempre con el teléfono de la mano, mirando la pantalla, y cuando nos estamos dando cuenta, el semáforo no está rojo para peatones. Y bueno, pues ese cortisol probablemente es el que nos hace, además de estar con la mirada puesta en la pantalla del teléfono, con un rabillo del ojo, ver cómo un coche se acerca por la izquierda. Automáticamente se pone en funcionamiento el mecanismo de supervivencia, que es salgo corriendo. Primero me pego un susto y luego salgo corriendo. Es decir, sería lo que vamos a ver un poquito más adelante, el proceso general adaptativo. O huyo o ataco. En este caso, el ataco sería, pues me bloqueo, ¿vale? Y este sería el cortisol. ¿Qué ocurre cuando se genera cortisol de forma continua durante mucho tiempo? Bueno, pues como casi todo, los excesos se pagan. El distrés no gestionado me genera ansiedad, a mí y mis equipos. Lo primero que tengo es una reacción de alarma. Me doy cuenta de que estoy en un paso de peatones y no tenía que estar ahí porque el semáforo está en rojo. Me doy cuenta de que tengo una situación de peligro en mi empresa. Me doy cuenta de que tengo un problema. Entonces, reacción de alarma. Lo segundo que hago, ¿qué es? Pues normalmente, si no lo he gestionado bien, me resisto. Esto no me puede estar pasando. Esto no es culpa mía. Esto es un error. Esto no es así. Eso también probablemente os suene, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo no hago una buena gestión, si esta situación se da de forma reiterativa en mi día a día, en mi organización, pues al final yo mismo estoy agotado, tengo un desequilibrio importante y tengo a la gente agotada y también está en una situación de ansiedad constante, y eso no ayuda absolutamente a nada positivo. Ni a mí, ni a la empresa, ni cuando esté cruzando, por supuesto, ese semáforo, y lo estoy haciendo de forma indebida. Entonces, la ansiedad, al final, reduce nuestra calidad de vida y incluso pues la vida en sí misma, si no lo gestiono de forma adecuada. Esto tiene diferentes tipos de síntomas, esa mala gestión del estrés. Tenemos, por un lado, síntomas pues cognitivos, que ¿cómo los identificamos? Pues estos son pérdidas de memoria, son problemas de concentración, me siento bloqueado, las ideas que tengo no son especialmente brillantes y hay una sensación de preocupación constante. Lo que decía antes, me paso todo el día apagando fuegos y hago de bombero. Yo no soy bombero, soy empresario. Que haya que apagar algún fuego, de vez en cuando, vale. Pero si me paso constantemente apagando fuegos, me tengo que plantear qué es lo que no estoy haciendo bien. Pero no son estos los únicos síntomas. También tengo síntomas emocionales. Tengo esa sensación de estar todo el día irritado, con continuos cambios de humor, además repentinos. Me siento aislado. Hay una sensación continua de agitación. Pero tampoco son estos los únicos síntomas. También tengo síntomas conductuales con cambio de hábitos en la alimentación, con sueño, con conductas irresponsables, en consumo de alcohol, fumo demasiado.
Y también tengo síntomas físicos, porque me siento cansado constantemente, tengo frecuentes dolores de cabeza, también tengo problemas de estreñimiento, náuseas, tengo taquicardias, la tensión alta, en fin, son situaciones que, insisto, si no se controlan, si no se gestionan, pues al final provoca que las decisiones que tome no sean las mejores y yo no soy capaz de gestionar eso en mis equipos, pues lo que genero pues son bajas por enfermedad. Por tanto, está claro que este tipo de estrés no me interesa. Como os decía antes, hay digamos que un paso intermedio en esa gestión que hago del estrés, que sería el síndrome general adaptativo, y que hace que cuando yo empiece a ver que estoy en una situación de peligro, pueda tomar la decisión de nuevo de atacar o huir. Es decir, de hacer un tipo de gestión del estrés para que ese EU3 se convierta en el estrés positivo, en el que el estrés se convierta en estrés, en esa sensación de vitalidad, de estar vivo, de sentirme bien. ¿Qué me genera este tipo de estrés? Pues me genera otro tipo de hormona, que es muy diferente, que es la dopamina, que es la que me hace sentir vivo, la que me hace sentir alerta. Es pues el tipo de sensación que tenemos pues cuando vamos a lanzar un nuevo servicio, un nuevo producto y hemos trabajado mucho en ello, cuando tenemos una entrevista con alguien que es importante para nosotros y nos hemos preparado y lo que tengo es esa sensación de emoción, esa sensación de ganas de que llegue ese momento, ¿vale? Este estrés bien gestionado es el que me interesa mantener en mis organizaciones y en mi vida incluso. ¿Por qué? Porque es el que me va a hacer que pueda tomar buenas decisiones. Entonces, aquí la cuestión es, ¿tengo estrés o no tengo estrés? Es ¿qué hago con el estrés? Es decir, ¿gestiono el estrés para que no afecte a mi vida o gestiono mi vida para que no me afecte el estrés? Yo voto por la segunda opción, es lo que trato de trabajar en las organizaciones cuando colaboro con ellas, es lo que trato de sembrar en aquellas personas con las que colaboro, porque al final es un mecanismo que va a hacer que siempre me mantenga activo, que siempre esté con esa actitud de mejora continua. Por tanto, si tú no gestionas el estrés te gestiona a ti, porque estrés siempre va a haber imprevistos. Entonces, ¿qué opciones tengo? Pues tomar el control o tratar de minimizar el dolor, es decir, apagafuegos. Me atiborro siempre a estar subsanando errores, resolviendo problemas, o tomo la iniciativa y gestiono mi vida y gestiono mi empresa. Si yo no soy capaz de gestionar el estrés en mí mismo, si yo no soy capaz de gestionarlo para tomar buenas decisiones, va a ser absolutamente imposible o muy difícil que mi empresa, que mi organización pueda hacer esa labor, ¿vale? Es complicado no ser coherente con este tema. El proceso que sigue siempre es el mismo, este tipo de situaciones. Hay un pensamiento que me genera una opción. Si yo estoy continuamente preocupado, me genera una sensación de preocupación, de agobio, de malestar. Probablemente ese tipo de situación pues genere una acción que sea de nuevo la de minimizar daños. Probablemente, por tanto, la conducta que pueda aplicar pues sea la de a ver cómo resolver problemas. Y probablemente la actitud que vaya a poner es una sensación, es una actitud de a ver cómo salgo lo peor parado de aquí. Y normalmente eso, el resultado que va a obtener es pobre, ¿vale? Pero yo puedo cambiar eso. Eso va a depender de mí. La gestión que yo haga ese pensamiento yo lo puedo cambiar. Si yo esa opción de tengo un problema o tengo una situación o tengo que afrontar una adversidad o preparar una plantación, yo genero un pensamiento diferente, pues la emoción que se va a generar en mí va a ser totalmente diferente, va a ser mucho más proactiva, voy a tener, por tanto, mi actitud va a ser mucho más creativa,
mucho más positiva y el resultado va a ser mejor. Y eso se genera en cada uno de nosotros. Es un proceso interno que vivimos de forma automática, ¿vale? Y que va a hacer que el resultado sea uno o sea otro. ¿Cómo puedo hacer eso? Para mí, hasta ahora hemos descubierto el dolor, ¿vale? Hasta ahora hemos hablado del estrés y ya hemos visto que es algo que podemos gestionar, pero que eso no podemos evitar, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí vienen un poco las respuestas. Es el trabajo que yo quiero que vosotros, pues, de alguna forma, os quedéis con él para ponerlo en práctica, si podéis, en alguna de vuestras empresas, ¿vale? Lo primero es conocernos mejor, nosotros y nuestros hábitos. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo me puedo conocer mejor para gestionar esos hábitos? Lo segundo es aceptar. Aceptar no es resignarse. Aceptar es que mañana puede haber rebrotes, que dentro de unos meses puede haber un nuevo confinamiento, que puede venir un nuevo competidor a mi mercado, que se me puede ir mi mejor empleado, que puedo tener cualquier tipo de evento que no sea lo que mejor me venga, pero que no pueda evitar. Entonces, aceptar eso significa tener mecanismos de respuesta, no negarnos. Cuando estamos negando una cosa que está pasando, lo que estamos haciendo es enfocar nuestra energía, nuestra atención y nuestro foco en un lugar que no nos va a ayudar a salir de esa situación, ¿vale? Entonces, conocer mejor, gestionar mis hábitos, aceptar las situaciones que vengan y priorizar y planificar. Tener el control de la brújula, no solo del cronómetro, saber a qué dirección me estoy dirigiendo, saber si ese es el lugar al que yo quiero llegar, ¿vale? Y hacer una planificación adecuada que pueda incluir incluso imprevistos, como vemos que siempre vamos a tener. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que debemos identificar es qué situaciones me generan estrés. ¿Quién en mi equipo tiene estrés? ¿Dónde se genera ese estrés? ¿Dónde están los obstáculos? ¿Dónde se encienden esos fuegos? ¿Qué tipo de incendios son los que se provocan y qué no provocan? Si yo no soy capaz de distinguir rápidamente cuáles son estas situaciones que me generan estrés, va a ser complicado que yo sea capaz de poner remedio. Lo que yo os propongo es lo siguiente. Hay una herramienta que utilizamos mucho en coaching, coaching ejecutivo y en coaching de organizaciones. La imagen que veis en la diapositiva ahora mismo tiene que ver pues un poco con la rueda de la vida de cada uno, porque al final no somos compartimentos estancos. Entonces, cuando tenemos un problema, es complicado que ese problema no trascienda si no somos capaces de gestionarlo. Esta herramienta, como digo, se llama la rueda de la vida. Si la quisierais obtener, hay diferentes opciones en Internet, pero yo estaré encantado de, si contactéis conmigo a través de correo electrónico, os la paso a cada uno de vosotros. Incluso, pues, compartimos y intercambiamos opiniones para ver cuáles son estos aspectos que yo incluiría en vuestro caso, ¿vale? Hay diferentes áreas, como vemos ahí. Tenemos la parte familia, salud, amigos. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Digamos que en el epicentro, en el centro del círculo, habría un valor que sería el 0, ¿vale? Y en el límite de la figura estaría el valor número 10, que sería el máximo. De lo que se trata es de que valoréis en vuestros casos, ¿vale?, en cada uno de los aspectos que no tienen por qué ser los que estáis viendo ahí, pueden ser otros que no tengan absolutamente nada que ver. Por eso que os decía que si queríais os la podría mandar personalizada, pero que valoréis aquellos aspectos que son importantes en vuestra vida. Los que no sean importantes, obviamente no es necesario reflejarlos, ¿vale?, que sean importantes y en qué situación os encontráis con respecto a lo que os gustaría encontraros. Es decir, si a nivel de salud, por ejemplo, ¿vale?, pues estáis atravesando un mal momento y
Por tanto, hacéis una valoración de un 0 a 10, siendo 0 la situación peor y 10 la mejor, y lo valoráis en esa escala en un 6 y vuestro deseo es estar en un 10, bueno, pues evidentemente que eso juega un factor importante. Si tenéis, juega un factor importante que, lógicamente, además, en este caso, pues va a tener una trascendencia muy grande en el resto de los aspectos de esa rueda, como decíamos. Pues lo que hay que ver es la diferencia que hay entre vuestra situación actual y lo que vosotros definiríais como vuestro objetivo, ¿vale? No sé si me he explicado bien, si no, pues como al final tenemos un turno de preguntas, me hacéis cualquier tipo de observación, ¿vale? Para aclararlo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Pues porque si no conocemos cuáles son las causas, las razones que generan ese efecto en mí, que me genera ese estrés y esa ansiedad y que hace que tome malas decisiones y que, por tanto, luego tenga un impacto en mi objetivo, en mi resultado, si yo no conozco cuál es el origen, cuál es la fuente, pues va a ser muy difícil que yo pueda resolver ese problema. Os decía antes, hablábamos de genéricos, ¿vale? Las personas somos diferentes, las organizaciones son diferentes, las crisis no afectan igual a todas las organizaciones y, por tanto, la respuesta, la solución no puede ser exactamente la misma, ¿vale? Entonces, habría que valorar cuál es aquel aspecto que necesito mejorar para, de nuevo, poner un plan de acción en marcha que me ayude a gestionar ese problema y a resolver esa situación. Esto sería el primer aspecto para hacer esa buena gestión del estrés. Y luego hay otra cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia en las organizaciones, y es que a veces pretendemos tener el control de cosas que no nos corresponde tener el control, ¿vale? Entonces, lo que debo tener claro es cuáles son las cosas que sí dependen de mí para hacer una gestión proactiva. Es decir, de mí depende, como vemos en la diapositiva, pues depende mi conducta, pero no depende la conducta de los demás. Depende mi esfuerzo, pero no depende el esfuerzo de los demás. Dependen mis ideas, pero no dependen las ideas de los demás. ¿Qué ocurre? Que lo que yo sí puedo hacer es guardar una línea de coherencia. De yo, si soy el líder, si soy el empresario, si soy un jefe de equipo, pues está claro que debo tener una línea que sea coherente. Yo no puedo pedir cosas diferentes de las que yo estoy poniendo en ejemplo ante los demás. Pues debo tener claro cuál es mi círculo de responsabilidad, ¿vale? Y cuál es la zona que no es de mi responsabilidad. No para desentenderme de ella, no para eso, ¿vale? Pero sí para hacer una gestión diferente. Sí para establecer un modelo de organización diferente. Si yo me conozco, como hemos visto en la diapositiva anterior, si soy capaz de distinguir y de identificar aquellas situaciones que me generan ese estrés, que me generan esa ansiedad, y soy capaz de poner remedio a eso, probablemente esté en situación de poder servir como ejemplo a los demás y poner en práctica pues esas herramientas que ayuden a mis colaboradores, a mi equipo, a mis socios, a salir de esa situación y a poner en práctica de nuevo esa fórmula aplicada a ellos mismos, ¿vale? Que les ayude a salir de esa situación, que me ayude a conseguir esos resultados. Punto 1, conocerme. Punto 2, ámbito de la responsabilidad. Fijaros, una parte del conocimiento tiene que ver con la diapositiva que estamos viendo ahora. Esto sería el ciclo circadiano, ¿vale? No sé si habéis oído hablar de los cronotipos, probablemente sí. En Granada tenemos el Instituto Europeo de Estudio de la Melatonina. La melatonina es esa sustancia que genera, que segrega nuestro cuerpo, pues cuando nos inducimos al sueño, ¿vale? Y que nos, digamos que genera la energía necesaria para hacer las actividades que tenemos que hacer. Nuestro cronotipo
se genera durante nuestras primeras, ¿vale? Con el tiempo podemos irlo modificando, lo podemos ir haciendo evolucionar, pero no todas las personas tenemos el mismo cronotipo. Yo, por ejemplo, tengo cronotipo matutino. Soy una persona que soy especialmente activa las primeras horas del día y, por contrario, soy, pues, me encuentro especialmente cansado, pues, a lo largo de la tarde, cuando llega la tarde. ¿Qué ocurre? Si yo no sé esto, pues, difícilmente, pues, quizás si emplazo actividades o reuniones o decisiones importantes a última hora del día, si yo las cosas importantes de mi trabajo profesional las dejo para última hora de la tarde, me va a coger cuando tengo menor cantidad de energía y menor cantidad de energía también, ¿vale? Entonces, identificar cuál es nuestro cronotipo, y para eso no hay que hacerse ningún análisis, porque probablemente todos sepamos cuándo somos especialmente activos y cuándo nos encontramos, por el contrario, más cansados. Si no soy capaz de conocer eso y hacer un ejercicio para que esas decisiones que yo tengo que tomar, o por lo menos las tareas de mayor importancia, las de mayor, digamos, valor en lo que hago, coincidan con esa parte del día en la que yo me encuentro especialmente activo, pues voy a estar haciendo un uso de esa energía bastante inadecuado. ¿Qué pasa? Que, claro, uno no elige normalmente el cronotipo pues que tiene, pero sí elige sus hábitos. Si yo soy un cronotipo vespertino, que me encuentro especialmente activo y especialmente ingenioso, especialmente brillante las últimas horas del día, y yo soy consciente de ello, pues, ¿qué puedo hacer? Si mi trabajo y las reuniones con mis clientes y las decisiones las tengo que tomar a primera de la mañana, bueno, pues quizás no pueda elegir eso, o quizás sí, no lo sé. Pero si no lo puedo elegir, lo que está claro es que no es una buena idea, pues quedarme hasta las tantas horas de la mañana haciendo lo que sea, viendo una serie de Netflix o trabajando o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque al final el ciclo del sueño tiene una serie de horas que no podemos minimizar. Uno puede hacer un esfuerzo y estar durmiendo 4 horas o 5 horas durante un tiempo, pero eso, con el paso del tiempo, nos va pasando factura. Entonces, hacer un estilo de vida que sea adecuado a mi cronotipo, a mis hábitos, ¿vale? Que sea adecuado al horario de trabajo que tengo, pues probablemente haga que, aunque no sea el que me conviene en función de ese horario, sí que lo pueda, digamos, gestionar para que no tenga ese impacto negativo. Esto hay en empresas, especialmente en estas empresas que tienen diferentes turnos, que se están haciendo estudios cada vez más frecuentes para proponer a los empleados el trabajar en aquellos turnos que tienen más que ver con el cronotipo que tienen. Pues, ¿por qué? Porque se minimizan accidentes laborales y porque el resultado del desempeño de las funciones de esas personas pues es mucho mejor si coincide su cronotipo con el ciclo de actividad en el que están desempeñando esa función. En esto consiste el ciclo circadiano y que tiene que ver, como decíamos antes, con el conocimiento, con el autoconocimiento, ¿vale? Tenemos, por otro lado, una serie de pautas que nos pueden ayudar a que esas decisiones que tomemos en nuestro día a día, en nuestra labor profesional, con la gestión de nuestros equipos, pues a obtener mejores resultados y disminuir o gestionar ese estrés para que no tenga un impacto negativo. La primera es tener la claridad de objetivos. De nuevo, aparece aquí lo que decíamos antes de la brújula, ¿vale? Antes que el reloj, mucho antes que el reloj. Si yo no tengo claro qué es lo que tengo que hacer, si no tengo claro cuál es mi valor, si no tengo claro cuáles son aquellos aspectos más importantes de mi responsabilidad, pues no voy a sacar partido ni voy a hacer que el resultado que yo obtenga con esas decisiones que tome sean el esperado o el que yo necesite.
¿vale? Entonces, lo primero sería la claridad. Una vez que yo tenga clara cuál es la dirección, hacia dónde quiero ir, ya puedo identificar y definir mejor mi objetivo, como persona, como empresario, como ejecutivo, como equipo, como organización, ¿vale? Claridad lo primero, identificar y definir nuestro objetivo después. Una vez que tenemos claro cuál es nuestro objetivo, ahí hay una máxima que recomiendo mucho y que es empezar una actividad, dedicarle mayor tiempo posible a las actividades más importantes, iniciarlas y pegarme a ellas como si fuera un sello de correos, no despegarme hasta que no llegue a su destino. Es decir, empiezo a hacer la tarea más importante y una vez que empiezo a hacer esa tarea, no la interrumpo hasta que no haya conseguido el objetivo que yo me haya marcado. ¿Vale? Claridad. Identificar y definir objetivo y nos pegamos a ese objetivo como si fuéramos un sello de correos. Hasta que no llegamos al destino, no lo soltamos. Simplificar y aprender a decir no. Esto nos genera a veces muchas situaciones, el no ser capaz de decir que no, nos genera muchas situaciones que nos provocan esa situación de estrés, de ansiedad, de estar con la sensación esa de estar continuamente apagando fuegos. ¿Vale? Ley de Pareto, no sé si la conocéis, probablemente sí. La ley de Pareto era un matemático italiano que se dio cuenta de que esta norma del que el 20% de normalmente de los clientes son lo que nos generan el 80% de los resultados. Él en concreto lo hizo con un estudio de la distribución de las tierras y de la riqueza en el norte de Italia, de donde era original. Esta máxima se puede aplicar prácticamente a todo. En concreto al tiempo también, pero también a los clientes. Normalmente el 20% de nuestros clientes nos genera el 80% del resultado. Y el 20% del tiempo que dedicamos a las diferentes tareas que hacemos son las que nos generan el 80% de los resultados. A continuación tendríamos la famosa multitarea, que para mí es una mentira. La multitarea no existe, la multitarea es una falacia. Nuestro cerebro está pensado, está diseñado para poner la atención en un solo sitio. Nada más. Cuando pensamos que somos capaces de hacer diferentes cosas a la vez, estamos en un error porque lo que hace nuestra mente es que lleva la atención de una cosa a otra y eso nos genera muchísimos malos resultados. No es nada, absolutamente nada productivo. ¿Vale? Entonces, pensar si queréis, evidentemente hay cosas que podemos hacerlas pues de forma inconsciente. Yo estoy respirando y estoy hablando a la vez, es lógico, pero yo no tengo que poner ninguna atención en mi respiración. Mi parte inconsciente ya sabe que respirar. Y mientras tanto, estoy, lógicamente, hablando con vosotros y explicando esta diapositiva. Pero si a mí ahora mismo se me ocurriera tener que explicarle a alguien que entrara aquí al lado, que me preguntara dónde está nuestra dirección, ya no sería capaz de hacer esas dos cosas. La multitarea no existe. La multitarea es una falacia y lo que nos hace es ser tremendamente incompetentes. ¿Vale? Y por último, estaría la motivación. No es lo mismo hacer una cosa cuando tenemos un motivo para ello, cuando estamos satisfechos, cuando nos sentimos bien, cuando no tenemos esa sensación de ansiedad, ya no voy a decir estrés. No es lo mismo hacerlo cuando tenemos ansiedad que si lo estamos haciendo teniendo claro hacia dónde vamos, teniendo claro qué es lo que se espera de nosotros, teniendo claro que lo que estamos haciendo es lo que debemos, ¿vale? Que si estamos desmotivados, que si estamos haciéndolo porque no nos queda más remedio, que si estamos haciéndolo sin tener claro el propósito, ¿vale? Entonces, por reiterar, claridad, vamos a ver ahora la matriz de Eisenhower que nos hará, os la voy a explicar, nos hará, quizás ya la conozcáis, nos hará saber hasta qué punto tenemos claras cuáles son nuestras cosas importantes y la prioridad que le damos y en qué momento de su gestión nos encontramos. Primero, claridad, identificar y definir objetivos
nos pegamos a nuestro objetivo o a la acción que nos ayude a conseguir ese objetivo y hasta que no lo hayamos logrado no lo dejamos. Simplificamos y aprendemos a decir que no cuando no sea absolutamente imprescindible. Tenemos claro este principio de la ley de Pareto, de que el 80% de los resultados lo obtenemos en el 20% de nuestro tiempo, ¿vale? Descartamos la multitarea, empezamos una cosa y no la dejamos, como decíamos en el número 3, hasta que no hemos acabado con ella, y luego encontramos el lado positivo de lo que estamos haciendo, ¿vale? Eso hará que nos estemos sintiendo motivados. Os hablaba de la matriz de Eisenhower. Eisenhower es un general americano que, aparte de ser el presidente de Estados Unidos previamente, bueno, pues fue el general que gestionó el desembarco de Normandía. Este general descubrió que sus mandos, incluso que los soldados, pues no hacían una buena gestión de las tareas, ¿vale? Y a raíz de ahí se identificó y diseñó esta matriz. Esta matriz, imaginaros, sería tal cual la estáis viendo, y por ejemplo, de arriba a abajo, en el lado izquierdo podríamos poner abajo un 0 y arriba un 10, ¿de acuerdo? Y lo iríamos escalando, por tanto en la mitad estaría el 5, ¿vale? Y estaríamos valorando abajo lo que no es importante y arriba lo que es más importante, ¿de acuerdo? 0 abajo, 10 arriba. Si queréis también os puedo facilitar esta. Y luego, de derecha a izquierda, haríamos exactamente la misma operación, pero valorando lo urgente y lo no urgente. Entonces, a la derecha pues, estaría el 0, a la mitad el 5, a la izquierda el 10, y lo iríamos escalando y iríamos poniendo pues lo que consideramos que no es urgente y lo que, debido a la gestión que no hemos hecho, pues hemos dejado que se convierta en urgente, ¿vale? ¿Cómo utilizamos esta herramienta? Pues mira, yo os invito a que hagáis una lista con las 10 tareas pues, más importantes o que más os estén preocupando en este momento, ¿vale? Las enumeráis. Me da igual que sea a nivel personal que a nivel profesional. Da igual, ¿vale? Porque si algo os preocupa a nivel personal, va a ser muy difícil que nos reste energía a nivel profesional. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hagáis esa lista, le ponéis una puntuación a cada una de esas tareas o de esas cosas que os estén preocupando. Le daríamos una valoración de un 0 a un 10 en función de lo importante que sea esa situación o esa acción para vosotros, esa tarea para vosotros. Entonces, si es poco importante, le ponemos un 1, ¿vale? Y si es muy importante, le ponemos un 10. Y las valoramos también en función de la urgencia. Si es poco urgente, le ponemos un 1, y si es muy urgente, le ponemos un 10. Una vez que hayáis hecho esa labor, esa tarea, ¿vale? Que ya le hayáis dado ese valor, ¿qué haríamos? Pues lo encajaríamos en esta matriz, de tal forma, ¿vale? Que si algo le hemos dado un 9 de valor y un 9 de importancia, ¿dónde estaría? Pues estaría en la parte superior izquierda de nuestra matriz, prácticamente en la esquina superior, ¿vale? Y así lo haríamos con todos los casos, con todos los ejemplos, ¿vale? Una vez que hemos hecho eso, que hemos hecho la lista, que hemos hecho esas valoraciones y que las hemos trasladado a nuestra matriz, a esa matriz que si yo resulta que tengo en la parte superior izquierda una alta concentración de tareas, ¿vale? Es que tengo un problema. Es que estoy haciendo una muy mala gestión. ¿Por qué? Pues porque lo que es importante no puede ser urgente. Lo que es importante no es importante hoy de la noche a la mañana. Lo que es importante probablemente desde meses atrás. Si yo he dejado que algo que es importante, si no lo he planificado, si no he ido dando esos pasos
para ir haciendo que esas tareas que debía hacer se hayan ido realizando y, por tanto, lo he dejado pues para la semana que viene, un informe que tengo que hacer, para lo que tengo que recoger muchos datos y tengo que presentarlo a mis socios, en el Consejo de Administración. Si yo eso no lo he hecho de anticipación, difícilmente lo voy a hacer bien, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces llenamos nuestro tiempo con aquellas cosas pues que sabemos hacer bien, pero que muchas veces tienen escaso valor. Y si nosotros somos directivos y somos empresarios y somos responsables de un equipo de personas, tenemos que tener muy claro cuáles son las cosas importantes, las que le dan valor a mi puesto, las que hacen que mi empresa supere esta crisis y salga incluso fortalecido, las que hacen que supere esos obstáculos que no voy a poder encontrarme. Y por tanto, me tengo que desprender de aquellas tareas que no aportan valor, que puedo delegar, ¿vale? En esa diapositiva que estamos viendo, vamos a ver, podemos ver qué tipo de actividades nos sirven como ejemplo en cada uno de los casos. Y os invito a que hagáis este ejercicio que nos hará tomar una idea, una dimensión de lo mal que gestionamos a veces las cosas, de la gestión que hacemos tan inadecuada, de nuestras responsabilidades. Os invito a que hagáis este ejercicio y os propongo otro, ¿vale? Fijaros, imaginad que pudierais elegir cuál es vuestra empresa ideal, vuestro trabajo ideal, ¿vale? Imaginadlo y escribidlo, ¿no? Ahora, os invito a que lo hagáis, pues, uno de estos ratos que os venga bien y podáis. Pero hacerlo, por favor, porque os va a venir muy bien. Imaginar cómo es ese trabajo. Imaginar la hora a la que os gustaría empezar a trabajar. La hora a la que os gustaría dejar de trabajar. Imaginar cuáles serían las funciones que os gustaría realizar. Cuáles serían las responsabilidades que os gustaría ejercer, que os gustaría acometer. Imaginar cómo sería el lugar, cómo sería vuestro despacho, vuestra mesa, imaginar cómo sería vuestro equipo. Imaginar cómo seríais, cómo os gustaría ser a vosotros mismos. Imaginarlo y escribirlo. Cuanto mayor sea el detalle, mucho mejor resultado dará el ejercicio. Hacedlo, por favor, de verdad. Lo ideal, ¿de acuerdo? Mi trabajo, mis responsabilidades, mi horario, el lugar, lo que me gusta, lo que quiero hacer, ¿vale? Una vez que tengáis hecho eso, hacer lo mismo con vuestra realidad y tratar de poner la mayor objetividad posible. Es decir, ¿qué hacéis? ¿A qué hora empecéis a trabajar? ¿A qué hora terminéis de trabajar? ¿Cuáles son vuestras responsabilidades? ¿Cuáles son esas acciones que tenéis que hacer y que os hacen sentir bien? ¿Y cuáles son las responsabilidades, las tareas pues que tenéis que hacer también o que hacéis y que no os hacen sentir tan bien? Pensad en vuestros equipos, en aquellas personas que trabajan con vosotros, con vuestros colaboradores. ¿Cómo son? ¿Cuál es la parte que os hace sentir bien de ellos y cuál es la parte que rechazáis, la que menos os gusta? ¿Vale? Es decir, ¿qué he hecho para lo que sería mi trabajo ideal, mi responsabilidad ideal, mi empresa ideal, mi equipo ideal? ¿Vale? Por un lado eso y por otro lado lo que es mi realidad, mi empresa actual, mis problemas actuales, mi equipo actual, cómo es mi lugar físico, cómo es el horario, cómo son las actividades, las tareas que tengo que hacer. Y luego las vais a confrontar. Probablemente haya muchas de ellas que no tengan nada que ver, ¿vale? Que no sea algo que estéis haciendo el que os gustaría hacer. Pero en muchos casos sí tendrán que ver. Y os hará que toméis conciencia de cuál es vuestra realidad, de cuáles aquellos, digamos, objetivos, aquellos campos, aquellas facetas, aquellas áreas, pues que estáis más alejados. Y ahora, por último, una vez que tenemos ese negro sobre blanco,
que tenemos confrontado lo real y lo ideal, pensar en un plan de acción para aquellas partes que están más lejos de que sean una realidad para alcanzarlas. Quiero decir, un plan de acción, un objetivo y un plan de acción, y otro, por supuesto, para aquellas que están más cerca. Nos damos cuenta a veces, cuando hacemos este ejercicio, me ha pasado, de que tenemos una idea, de que nos hemos generado una película que probablemente cuando lo confrontamos con lo que queremos, pues no está tan lejos. Y en muchos casos, estando lejos, a veces es por una gestión inadecuada que estoy haciendo de nuevo de mis hábitos, de nuevo de mi comportamiento, y que son bastante incoherentes con las que tendría que hacer o con lo que tendría que hacer para conseguir aquello que sí quiero alcanzar. ¿Vale? Cuando yo hago una gestión equilibrada de mis hábitos, cuando yo implanto, digamos que hábitos o conductas que me ayudan o que hacen acercarme a mi objetivo, a eso que persigo, a eso que busco, las decisiones son mejores. Las decisiones son mucho mejores porque son más coherentes, porque soy más consciente de esa realidad, porque pongo mejor remedio y busco los recursos que me hacen falta para conseguir aquellos objetivos. Y si soy capaz de hacerlo conmigo, esto se traslada, se contagia. Porque aunque, como veíamos antes en el círculo de la responsabilidad, hay cosas que sí son mi responsabilidad y otras cosas que no. Pero al final servimos como ejemplo y no nos damos cuenta muchas veces de que transmitimos mucho más de lo que nosotros creemos. Cuando yo estoy en situación continua de estrés, de crisis, de ansiedad, lo que estoy trasladando a las personas que colaboran conmigo es esa misma ansiedad. ¿Vale? Por tanto, el resultado que obtengo con esa gestión no es la más adecuada. Por último, y para ir terminando, no quiero extenderme demasiado, quería compartir estas dos reflexiones con vosotros. ¿Vale? Muchas veces nos estamos preocupando de cosas que nunca van a pasar. De hecho, como dice la frase, el 90% de las cosas que nos preocupan nunca llegan a suceder. Estamos dándole vueltas, le dedicamos mucho tiempo, mucha energía, mucha tensión a cosas que realmente, pues luego nunca suceden. Y como dice la segunda frase, y para mí es demoledora, la vida es un 10% de lo que nos pasa y el 90% de cómo nos tomamos las cosas que nos pasan. Estamos en un momento muy complicado y muy complejo. Estamos en una situación, pues probablemente que si pudiéramos elegir, creo que nadie la habría elegido. Pero no es algo que podemos elegir. Lo que sí podemos elegir es con qué actitud afronto yo esta situación. ¿Qué herramientas tengo para gestionar mejor? ¿Cuáles me hacen falta? ¿Qué gestión mismo? ¿Qué es lo que puedo hacer para salir lo más fortalecido de una situación como la que estoy viviendo? Y al final te das cuenta de cómo esto es una especie de zasca que nos da la vida. No podemos controlarlo todo. Lo que sí podemos hacer es generar o tener una actitud que me ayude a obtener el mejor resultado posible de mis herramientas, con mis herramientas y con mis recursos. Y bueno, nada más, yo creo que más o menos he cubierto el tiempo. Por mi parte, pues abrimos, si queréis, un turno de preguntas, si tenéis alguna duda, alguna consulta, si queréis algunas de las herramientas que os he propuesto, pues bueno, ahí tenéis mi dirección, mi correo electrónico y la dirección de mi web, y estaré encantado de poder atender vuestras dudas ahora o facilitaros algunas de las herramientas que os he propuesto y que me parecen muy, muy interesantes. Gestionar el estrés, gestionar las cosas que nos van sucediendo para tomar buenas decisiones. Eso es lo mejor que podemos hacer por nosotros y por nuestras organizaciones. Y nada más. Juan Pedro, si abrimos el turno de preguntas. Javier, magnífica ponencia y cuán importante es gestionar ese estrés, ¿no? Me quedo con esto último, ¿no? De que el 90% de las cosas que nos preocupan
nunca llegan a suceder, ¿no? Y a pesar de eso, pues es complicado, ¿no? Gestionar el estrés. Y os pongo un simple ejemplo. Cuando hablabas del ciclo cardíaco, yo tengo un Apple Watch que te mide, como sabéis, la frecuencia cardíaca, y para que veáis lo que implica el gestionar el estrés y cómo repercute en nuestra salud. He tenido, bueno, la curiosidad de mirar justamente cuando intervine al principio cuál era mi ritmo cardíaco, y estaba en 137. Es curioso, ¿eh? Cómo estas cosas influyen de manera bueno, negativa, ¿no? En nuestra salud, y verdaderamente si no sabemos gestionarlo adecuadamente, pues nos puede ocasionar problemas. Me gustaría que si alguno de los participantes tiene alguna duda, necesitara que Javier, no sé, les aclarara alguna cuestión, puede hacerlo en este momento. A raíz de lo que comentas y en lo que se anima a alguien, te comentaré que, bueno, yo, como tú has dicho, soy un hombre de empresa y además me cargué con una serie de etiquetas en diferentes etapas, especialmente al final cuando trabajaba en el banco, e incluso veíamos veces que me veía yo con ese perfil de ejecutivo, no sé qué. Entonces, cuando reconozco que una vez que alguien me dijo, tío, tú estás siempre estresado, siempre estás acelerado, coño, es que pues tengo muchas cosas que hacer y no será que te queda grande esto. No sé qué, me dejaron así, ¿no será que te queda grande el puesto? Y mira, lo primero que pensé, digo, ¿qué hago? ¿Le doy una torta? Me sentí ofendido. Y luego me di cuenta, bueno, pues evidentemente que a lo mejor tiene razón, a lo mejor, pues desde luego que no estoy haciendo una buena gestión. Entonces, cuando después de ese primer acto reflejo de querer mandarlo a la mierda, cuando ya reflexioné un poco, pues le dije, pues a lo mejor tiene razón. Y me dijo, oye, tío, pues a lo mejor te venía bien hacer algo de mindfulness. Y yo dije, ¿qué es eso? Y, pues mira, eso consiste pues en reflexionar, en meditar, en tomar tiempo para ti, para pensar. Porque al final no le dedicamos tiempo a pensar. Y pensar, bueno, nuestro cerebro está continuamente pensando, ¿vale? El problema es que a veces es la mente la que nos piensa a nosotros. Es decir, si yo no utilizo mi mente me utiliza a mí. Si yo no dedico tiempo para pensar de qué es lo que estoy haciendo, si estoy haciendo lo adecuado, pues difícilmente voy a poder dirigir esos pensamientos. Entonces, él decía, mira, se trata simplemente de que estés consciente, tío, de que le dediques un tiempo a pensar, reflexionar, estar tranquilo, a ver si lo que estás haciendo es lo que debes hacer. Porque sí haces muchas cosas, pero a lo mejor no es eso lo que debes hacer. Entonces, cuando yo voy a trabajar con una organización, al principio, como me entusiasmó, funcionó conmigo muy bien lo del mindfulness, pues yo estaba tan entusiasmado que era lo primero que proponía ahí. Y la cara que me ponían era la misma que le puse yo a aquel. ¿De qué me estás hablando, tío? Bueno, ya no hago eso, ya no cometo ese error. A lo mejor ya hablo de este tipo de técnicas cuando ya la gente ha confiado en mí, cuando ya entiende pues que lo que estoy haciendo es coherente. Es muy importante reflexionar y reflexionar con calma. Y para reflexionar con calma tenemos que estar calmados, si no, si estamos acelerados, si estamos estresados, si estamos en esa situación de ansiedad, pues no, la calma desaparece. O sea, nuestro riego, como veíamos en la diapositiva al principio, nuestro riego se va a nuestras piernas, al cerebro reptiliano y no está en el neocórtex, que es lo que nos permite pensar con claridad. Yo he tomado buena nota de todo lo que has ido comentando y prometo en este tiempo que tenemos por delante, durante las vacaciones, reflexionar, pensar y hacer algunos de los ejercicios a los que nos has instado. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta por parte de los asistentes, damos por concluido este quinto encuentro empresarial, no sin antes agradeceros tanto a ti, Javier, como a todos los participantes que hayáis estado aquí. Nos vemos pronto, disfrutad del verano y, por supuesto, extremad las medidas de precaución, tanto personalmente como en vuestro negocio, porque, como sabéis, el enemigo sigue fuera. Muchas gracias a todos por vuestra atención y nos vemos pronto. Gracias.